Bienvenidos a Cántico Nuevo una vez más. Hoy vamos a hablar de un discípulo que nadie quiere hablar, que es Judas, el que traicionó a Jesús. Y vamos a hacer una pregunta que es muy importante. ¿Hay algún lugar donde puedo llegar al que ya Dios no me puede perdonar? ¿O es que Dios me puede perdonar para cualquier pecado, no importa cuán grande sea? Jesús siempre decía que su gracia era suficiente. Pablo dijo que la gracia de Dios era suficiente. Y si tengo 30 piezas de plata en la mano porque traicioné a Jesús, ¿es su gracia suficiente? ¿Hay algún pecado demasiado grande que ya no me lo puede perdonar Dios? No sé si usted alguna vez fue traicionado por alguien. Yo fui traicionado por mi mejor amiga. Y me dolió mucho. Gracias a Dios pudimos hablar del tema, aunque había sido un tema muy difícil, y volvimos a ser amigas. Pero es difícil cuando un amigo nos traiciona, ¿no? Pero Dios, todos lo traicionamos a Dios. Pedro lo traicionó a Jesús, Judas lo traicionó a Jesús, todos los discípulos se fueron. Así que cuando nosotros hablamos siempre de Judas, decimos, sí, el que le traicionó, pero nos olvidamos que Jesús mismo dijo, todos me van a abandonar esta noche, no solo Judas, todos me van a abandonar. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro, que lo negó, y todos los que se fueron, y Judas, que se colgó, que se suicidó por haber traicionado a Jesús? Los evangelistas van a hacer muy interesantes contrastes entre Pedro y Judas, por ejemplo. ¿Por qué el fin de la historia de Judas y el fin de la historia de Pedro fueron tan diferentes cuando en verdad ambos lo negaron? Pedro no recibió dinero, pero en realidad también lo negó a Jesús. Lo traicionó peor, quizás, que Judas. Judas por lo menos tenía algo de dinero. Así que vamos a ver hoy la extraordinaria perseverancia de Jesús, de tratar de que sus discípulos entiendan de que su gracia era suficiente. Por ejemplo, a mí siempre me llama tanto la atención cuando Jesús le dijo a Pedro, sé que me vas a negar. En el Evangelio de Lucas es el único que nos da ese dato. Y le dijo Jesús, pero ¿sabes qué, Pedro? Estoy orando. Y no estaba orando para que no me niegues, no estaba orando para que tengas fuerza y no caigas. Estaba orando para que después que lo negó, tuviera suficiente fe para volver y dice, cuando vuelvas, ahí puedes apacentar mis corderos. Estoy orando para que vuelvas y sepas que mi gracia es suficiente. Si usted que nos está escuchando, o tú estás en una cárcel, o estás en un momento difícil, lo has abandonado a Dios, o lo has vendido por 30 piezas de plata, y ahora te das cuenta de eso, y te estás preguntando, ¿hay salvación para mí si fui así de lejos y me caí en un pozo tan grande? ¿Había salvación para Judas? ¿Judas podría haberse arrepentido? Creo que este programa te va a ayudar mucho, me ha ayudado mucho a mí, porque yo he negado a Dios de muchas formas, especialmente en mi juventud, y encontré una extraordinaria perseverancia, que Dios estuvo atrás mío, hasta que, tuve que aceptar el amor de Dios porque es ya demasiado grande, esa gracia extraordinaria para la vida diaria. El discipulado auténtico es aquel que reconoce que nosotros no somos nadie, pero que tenemos un Dios extraordinario que nos ha amado y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que vengan con nosotros, vamos a estudiar este tema, el tema de si la gracia es suficiente para todo, o solo para algunos pecados, o es suficiente para todos, los más grandes también, inclusive las traiciones. Y gracias a Gustavo por estar nuevamente con nosotros. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Un placer, un poco pensativo, porque el tema de hoy es fuerte, porque es en uno de lo que te identificás de los dos lados, ¿no? Sí. En los otros casi siempre vos estabas parada de un lado de la vereda, ¿no es cierto? Y mirabas, pero ahora, viste, sos traicionado y sos el traidor al mismo tiempo, constantemente en la vida. Sí. Nosotros traicionamos, otros nos traicionan, traicionamos a Dios. Yo puedo decir con seguridad que no merezco la salvación. Claro. Así que estoy segura de que no merezco la salvación. Es más, tenemos muchos versículos que dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Que ninguno crea que es suficientemente bueno. Por eso estamos, Judas, Iscariote, fíjate lo que hizo, bla, 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 bla. Pero nosotros
Todos lo abandonamos a Dios de una forma u otra. Claro, la raza humana entera cayó. De lo que más hablamos es de lo que más carecemos, ¿no es cierto? Y aquello que acusamos a Judas es porque nos sentimos como Judas, ¿no? Es una manera un poco de sacarnos un poco el sentimiento de culpa. Lo nuestro. Bueno, así que vamos a hablar de ese discípulo que nadie quiere hablar. Muy bien, bueno, vámonos, a ver. Sí, así que en realidad, como dijiste en el primero y el segundo programa, si hubieras tenido que elegir un discípulo que fuera el presidente de la junta de tu iglesia, ¿a quién lo hubieras elegido? Y Judas tenía todos los calificativos. ¿Sí? Todos los calificativos. Tenía educación, ¿viste? Tenía la inteligencia, inclusive hasta un poco la visión. Compartió con Jesús, ¿no es cierto?, hasta casi último momento la visión de un nuevo reino, de cómo se deberían hacer las cosas. Sí, a mí me llama tanto la atención que de todos los discípulos, Judas es el único que se le da una función estructurada dentro de los discípulos. Sí. Porque cada uno más o menos eran todos seguidores de Jesús, por eso eran discípulos, ¿no? Pero a Judas le dice Jesús, vas a ser el tesorero. Vas a ser el tesorero, así que acá está la bolsita, Judas. Vos vas a ser el tesorero. Y Jesús sabía quién era Judas. Sí. Y sabía que era ladrón. Y sabía que se agarraba unas monedas para él. ¿Por qué te parece que lo puso de tesorero? Bueno, hablamos un poquito en el programa pasado, ¿no? De que Dios a veces te pone bien cerca para que la gracia pueda llegarte con la mayor intensidad. Para exponerte más a su gracia. Cuanto más exponerte, ¿viste? Porque yo me imagino, a pesar de la bronca y del odio y del coraje que a veces le tenemos a Judas, yo me imagino que cada vez que Jesús decía la palabra Judas se le hacía un nudo en la garganta porque él lo amaba. Sí, exacto. Entonces digo, no, a este que me hace falta lo tengo que exponer, ¿viste? Bien cerquita y capaz que lo quería tener ahí al lado, ¿no? Para los que nos están escuchando, Judas aparece último en todas las listas de los discípulos. De las 4 listas, siempre aparece Judas último. Y siempre con una notita que dice el traidor, el que le traicionaría, aquel Judas, el malo, Así que llegó a ser no sé si existe la palabra epítome, que quiere decir el máximo. Si vos querés hablar de alguien malo, de alguien traidor, de alguien que decís la palabra Judas. Judas, ya está. ¿No? Y con eso es suficiente. Pero en realidad Judas no empezó así. Judas vino, todos los discípulos estaban de acuerdo. Cada vez que Judas decía algo, todos decían, sí, escúchenlo a Judas, porque Judas es el que tiene el doctorado. Claro, tenía la capacidad de tener un sentido común muy, muy desarrollado, sabía cómo manejar las situaciones. Sí, tenía el dinero, así que si yo tengo el dinero, creo que te tengo que confiar, ¿no? Claro, no sé si a vos te confiaría el dinero. Sí, te confío todo, Gustavo, porque a Gustavo lo conozco desde que era chiquito. Más chiquito que ahora. Tengo entendido de que Judas no era de Galilea. No. Era de otra ciudad, o sea que hasta en eso él viene viene de otro lado. Un historial de familias campesinas o pescadoras. Parece que él tenía otra. Y venía, para empezar, venía de Keriot. Keriot. Ish quiere decir hombre. Y Keriot era una ciudad que estaba del otro lado, se cree que estaba en Judea, no en el área de Galilea, ¿no? Ish Keriot quiere decir el hombre de Keriot. Por eso es Keriot. Cariote quedó. Claro, ¿no? claro. Y su nombre Judas era un nombre re lindo. Terminó siendo un nombre re feo por lo que hizo Judas, pero la tribu de Judá es la tribu de Jesús, de la tribu de donde vienen los reyes, como vino David, como vino después Jesús. Terminó siendo un nombre que nadie quiere ponerle al hijo porque lo traicionó, ¿no? ¿Te acuerdas que yo el otro día te dije de que vos eras el diseño de Dios, que era una princesa de Dios, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en el proceso de que Dios te da todo lo necesario para ser feliz, una decisión puede cambiar tu destino. Sí, y esa fue la decisión que hizo Judas. Y vamos justamente a ver por qué Pedro y Judas terminaron tan diferentes cuando ambos lo negaron a Jesús. Claro, porque vos fíjate que a Simón le decían, ¿no? El bocón, ¿viste? El hijo del trueno, el otro. Y cada vez que vos lo llamabas Judas era como decirle, hey, ¿no? Sí. Alabanza. Alabanza, Dios te guía, todas esas cosas que quería decir. Como decir. que él escuchó, ¿no es cierto?, las palabras de ánimo todo el tiempo, sin embargo, en algún momento vos tenés que tomar una decisión. Y no hay duda que la historia de Judas es una advertencia para la negligencia espiritual, el corazón que se va endureciendo hasta el punto de poder llegar a hacer lo que uno dice, ¿cómo me pasó eso? ¿No? O el otro extremo, ¿sabes qué yo pienso? ¿Qué? De que Judas se familiarizó demasiado con Jesús.
¿Sabes por qué? Porque, viste, Jesús decía esto y él le decía, no, pará. Ese dinero está mal gastado. Vamos para acá, vamos para allá. Y en un momento, viste, que Jesús hizo un intercambio. Se familiarizó tanto con Judas que Judas creyó que hasta él podía tener mejores planes que Jesús. Pero ¿sabés qué se le pasó a Lucifer? Claro. Eso es exactamente lo que le pasó a Lucifer. A mí Lucifer estaba en el cielo con Jesús y dijo, bueno, yo tengo algunas ideas que me parece que son un poquito mejores. Y nos pasa a todos, ¿no? Y probablemente aquellos que estamos muy constantemente al lado de Dios. En el tema de y en una religión. sociedad, en un mundo donde estamos rebajando mucho a Dios. ¿No? Dios es mi pana, ¿no? Mi homeboy, no sé dónde venga, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos lo rebajás mucho a Dios y te familiarizás, perdés la reverencia. Sí, pero de familiarizar no en el sentido de la relación, sino en el hecho de perder el respeto. Bajarlo demasiado a la humanidad y perder el respeto y la reverencia y lo extraordinario que Él es, sin te olvidar. Exacto. Y sin embargo, Jesús extraordinariamente fue perseverante, tratando de hasta el último minuto disuadir a Judas de que no haga lo que... Lo que está diciendo no lo entiendo. Para mí es una tontería. Perseverar conmigo. Yo lo miro a Dios y le digo, ¿en serio estás ahí? Sí. ¿Cómo que no me dejas? Pero ¿sabés que la teología por muchos años fue esa? Fue, si no juntás la ropa, los ángeles no van a venir a esta pieza. Si no vas al lugar correcto, los ángeles no te van a acompañar. Y esa teología no podría estar más equivocada y no podría estar más al revés de lo que dice la Biblia. Probablemente crecimos con eso, ¿no? Sí, porque dice justamente que cuando la oveja está perdida, ¿qué hace el pastor? Deja toda la oveja y se va atrás de la perdida. Así que esa teología no la podemos creer y está contra la Biblia. Y Judas, cuanto más que se deseaba entregarlo a Jesús, más Jesús perseveraba y se lo acercaba y le hablaba. ¿Viste? Por eso necesito este tema, porque realmente, Liz, yo no entiendo el amor de Dios, cómo yo le sigo fallando y Él sigue ahí. ¿No? Es como que sigue. Y te vuelve a empujar y Él vuelve, y Él vuelve, y Él vuelve. Es increíble. Extraordinaria perseverancia es el título que le hemos dado a este tema, porque aquí vamos a ver la extraordinaria perseverancia de Jesús. Vamos a empezar con Juan capítulo 12. Aquí tenemos una cosa muy interesante que usted seguramente ha escuchado, que es la historia de María, que viene María, la hermana de Lázaro, y va a traer un perfume y lo va a entregar. Y acuérdense que Judas era el que tenía la bolsa del dinero de los discípulos y vamos a tener una nota acá que hace Juan, porque Juan no lo puede ni ver a Judas. Acuérdense que los evangelios fueron escritos varios años después que pasaron los hechos, ¿no? Sí. Y Juan fue escrito al final del siglo primero. Y cada vez que menciona a Judas, Juan nos hace recordar quién era Judas y qué hizo. No lo pudo digerir, ¿no? No pudo digerir. Porque ellos todos sabían que habían entregado a Jesús. Pero vamos a hacer la historia, vamos a empezar. Este es el único lugar en todos los evangelios que se muestra que Judas ya había endurecido su corazón. Vamos a Juan capítulo 12, del 1 al 8, empezamos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con su cabello. Y la casa se llenó del olor de perfume. Yo creo que es difícil para nosotros entender lo que sería 1 libra de perfume puro. Sí. Lo más cerca que tengo de eso alguna vez es lo que vi en Egipto. Fui a Egipto, he hecho varios viajes para conocer algunas de las cosas de la Biblia, ¿no? Y nos llevaron a un lugar en Egipto donde estaban los aceites hechos de las flores, que obviamente toman un poquito de esto para hacer los perfumes que conocemos ahora, ¿no? Claro. Pero la esencia misma, ¿no? Esta es la esencia misma pura, como dice que era aquí, que era puro nardo. 1 libra entera que hubiera sido 1 año de trabajo para María, poder traer esto. ¿1 año? Sí. ¿De qué trabajo? Sí, ¿no? sí, claro. ¿Sabes la cantidad de hombres que pasaron por ahí, no es cierto? Sí, porque fíjate que ella tuvo que ahorrar dinero que nosotros no podemos entender. ¿Por qué? Y Judas dice, en un momentito va a decir, ¿qué le pasa a esta María? ¿No? Pero yo quería que vos veas, porque nos llevaron a una perfumería donde estaban, esto es puro perfume de flores, ¿no? A ver si lo podés oler. Me gustaría que la televisión tenga alguna forma para que usted también lo pueda oler. Esto es puro. Riquísimo. Y esto lo tengo ya hace 10 años. No ha perdido ni por un instante el olor porque es puro, ¿no? ¿Les llegará a los chicos? ¿Les llegará? Sí, a ver si les llega a la televisión. Como dice la historia, ¿no? Que llenó que llenó. el lugar. ¿Sabías que cuando abrieron la tumba de Tutankamón,
de años, de miles de años, cientos de años, todos los aceites que habían puesto en Egipto, en las tumbas todavía estaban intactos, No. el mismo olor y todo, porque como es así de Y puro. vos imagínate ese que habrá sido fresco, hecho en el momento, la pureza. Sí, y por el- eso dice que llenó que todo. llenó Y entonces dice que María tomó una libra de perfume, estamos en el capítulo 12 de Juan, versículo 3, de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús, y aquí Judas empezó a hablar. Ujú. Y es la vez que vemos que Judas tenía otras cositas en su corazón. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Entregarle, aquí Jesús, está, vamos a sí. recalcarlo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Sí, suena tan religioso ese punto, ¿no? Suena solidario, ¿viste? Sí, Es un tipo fíjese, preocupado. sí, dice, tenemos esto, podríamos haberlo vendido, 300 denarios, lo podríamos haber dado a tantos pobres. Y Juan agrega una notita acá, en el versículo 6, si lo querés leer. Sí, dice. Pero dijo esto, no porque Yo me imagino a Juan, ¿no es cierto? Ya viejito escribiendo. No lo dijo porque ¿qué le va a interesar a los pobres? Dice. Sino porque era ladrón y teniendo en la bolsa, sustraía de él lo que echaba en ella. O sea, es muy interesante porque yo no sé cómo era la bolsa de Judas, ¿no? Seguramente no era como esta, pero tenía más de un bolsillo porque él ponía lo que venía para el ministerio de Jesús y Ajá. había un bolsillito en otro lado que iba para Judas. Así que era medio un publicano dentro de los... Dentro de Claro, los discípulos. claro. O sea que había esto, pero dice, él agarraba, sustraía, no sé si se sacaba el diezmo. Claro, su pago, ¿no? Él se sentía... Sí, él estaba tan frustrado que Jesús no era quien tenía que ser, que cuando venía el dinero decía, bueno, acá por lo menos alguien me tiene que pagar por ser tesorero. Así que agarraba un poquito y lo metía en su bolsa. ¿Vos sabés que yo hago lo mismo? ¿Cómo? A ver. Y no, viste, cada vez que los planes de Dios no encuadran con los míos, yo creo que tengo mejores planes. Ah, y uno viene a Dios diciéndole, ¿y qué pasó? Claro. Yo te di toda mi vida y no, No, salí ¿viste? Y Dios pone sueños en tu vida, y Dios pone grandes planes, y por ahí cuando las cosas no Ah, funcionan... me acuerdo de una charla que tuvimos un día. Me acuerdo sobre Estamos hablando ese de video. Judas. ¿Vamos a hablar de Gustavo por un momentito? Sí, podemos. Voy a hablar. No, a veces tenemos sueños y vos le decís, Señor, tu sueño. Entonces, cuando Dios no cumple los sueños a Uno tu se los manera... cobra, se los cobra. Claro, vos empezás a hacerlo a tu manera, ¿no es Sí, cierto? uno se los cobra. Y entonces dice aquí que Jesús, en lugar de exponerle, yo si hubiera sido Jesús. Lo escracháis delante de todo. Dice, pero Judas, yo sé quién sos vos, sos un ladrón y es más, me vas a traicionar y yo sé que quién sos. Yo sé. Ajá. No, Jesús no le dice nada, no lo expone, porque hasta el último minuto Jesús trató de salvar a Judas, para que no haga lo que iba a hacer. Y esa perseverancia extraordinaria yo tampoco la puedo entender porque también la tiene conmigo, ¿no? Y entonces, en lugar de decirle, ya sabemos quién sos vos, sabemos que es ladrón, sabemos todo eso, dice en versículo 7, Jesús le dice, déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no, siempre me tendréis. y entonces acá es bien interesante porque Jesús no le dice nada de él, le dice, déjala, esto tiene otro propósito, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque Mateo, si usted va al capítulo 26 de Mateo, versículo 14 al 16, contrasta esto y dice que de ahí mismo, se los tengo que mostrar porque es demasiado Sí, bueno. dale. Mateo 26 dice que de ahí mismo, cuando Judas no pudo sacar el dinero que quería, de ese instante salió de ahí y se fue a vender a Jesús. Mateo 26, versículo 14 al 16. ¿Viste que igual que mi historia? Sí, igual de la historia que vos estabas diciendo. Sí. Es ungido en Betania, Mateo 26, 6 al 13, y el 14, fíjate lo que dice el 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes Es lo y le dijo... siguiente que cuenta, después de lo de María, cuenta esto. Claro, si ustedes tienen su Biblia delante, Sí. ¿no es cierto? Ahí la historia anterior es justamente el ungimiento de los pies. Sí. ¿No? Y después viene el convenio de Judas Iscariote con los sacerdotes. Sí, y dice, entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ahí, Ok. versículo 15. ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar. Así que se frustró tanto con lo que pasó con María, que dijo, bueno, no pude agarrar mi parte de los 300 denarios, pero voy a venderlo a Jesús por 30 piezas de plata, que eran 120 denarios. ¿Sabés que alguien me dijo una vez, si tenés que estar lejos de una persona, es de una persona frustrada? Porque la frustración te lleva a hacer locuras, perder el sentido común, perder la visión de tu vida, perder el propósito. Y este hombre, okay, cuando se encontró de que los planes de él
no eran los planes de Dios, se frustró y lo hizo un traidor. Qué cosa, ¿no? Y Jesús siguió, leímos el versículo cuando empezó Sí. este programa, esta serie, de que Jesús eligió los 12 Sí. y sabía que uno era diablo, dijo él mismo Sí, en Juan sí, 6, sí, ¿no? sí. Y sin embargo trató de exponerlo a su gracia, no lo exponía en público, no lo humillaba, aunque sabía quién iba a ser. Y al contrario, ¿viste? Un montón de consultas personales del reino de los cielos la hizo con Judas. Sí, Vos fíjate que se los encuentra varias veces hablando juntos. Yo tengo un poquito la idea de que Judas era muy, muy cercano a Jesús, ¿no? Vos fíjate que inclusive el día de la traición, Judas mete la mano en el mismo plato. No, vos no comés con cualquier extraño del mismo plato, ¿viste? Eso es lo que pasa. Hasta lo último, justamente lo que está hablando Gustavo está en Juan 13, si volvemos a Juan. Judas empieza Juan 13 diciendo que el diablo ya se había metido, al versículo 2 del capítulo 13 de Judas. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, así empieza la historia. Sí, sí. O sea que el diablo ya le había puesto en su corazón. Jesús ya sabía lo que iba a Sí. hacer. Entonces empieza a hablar de que alguien me va a entregar y empieza a dar cosas en general, como diciendo, Judas, por favor no lo hagas porque yo sé que sos vos, yo sé que me vas a traicionar, yo sé que... Y entonces después hace específico, dice, el que va a poner la mano conmigo, y de repente se encuentra Judas con la mano dentro del plato junto con Jesús, y yo no sé cómo lo miró Jesús y cómo lo miró Judas, como diciendo, ¿seguro que querés hacer esto? ¿Seguro? Y Judas le habrá dicho, estoy demasiado lejos, no creo que pueda volver, no creo que es suficiente. No creo que la gracia De Dios tuya es sea suficiente. Entonces Jesús le dijo, bueno, si ya has decidido lo que vas a hacer, hazlo. Hazlo. ¿No? Hasta el último instante, el arresto de Jesús a mí me mata. Están en Mateo 26 y en Mateo 27, porque mira la señal que les da en el versículo 48 de Mateo 26. Le dice, no sé si estás ahí, no. Estaba en Juan. Sí, Mateo 26 les da una señal. Ajá, y acá estoy. les dice, les voy a dar una señal para que sepan quién es. A ver, vamos a leer el versículo 48 de Mateo 26. 48. ¿Lo tenés por ahí? Sí, y el que le entregaba le había dado una señal diciendo, al que yo le dé un beso, a ese prended. Fíjate, nosotros venimos de una cultura parecida a la del Mediterráneo. En Argentina, cuando uno se encuentra con los amigos, se da un beso en la mejilla. No importa Siempre. si es hombre o mujer, sí, entre hombres, somos es la muy forma. besuqueros. Aquí en Estados Unidos se dan más abrazos, Sí. pero nosotros damos un beso en la Sí. mejilla. Y en el Mediterráneo también, a veces dos, ¿no? Ujú. Y entonces Judas sabía que Jesús lo quería tanto, que sabía que lo iba a traicionar. No iba a decir, ¡hey, no me toquen! Yo sé para qué vienen. Claro. Le podría decir, Judas, sos mi mejor amigo como me pasó a mí, Sí. ¿y vos me vas a traicionar? No. Dijo, yo le voy a dar un beso y yo sé que Jesús no va a rehusar el beso. Así cuando le dé el beso, Sí. ¿qué cosa, no? Sí, no, es profundísimo, es impactante, ¿no? La perseverancia de Jesús. No, la intimidad del beso y la perseverancia de Jesús, que inclusive hasta ese momento no le dijo, no me toques. Le podía haber estirado la mano, le podía haber hecho cualquier otra cosa. Cualquier Sí. cosa. Y entonces le dice, es bien triste, vamos a leerlo, el 26, vamos a leer del 45 al 47. 45 dice lo siguiente. ¿Del 45? Sí, Ok. vamos un poquito para atrás. Sí. Entonces vino su discípulo y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba, Ajá. estaba hablando, ahí vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y había dado esa señal que acabamos de ver, al que yo besare. Ujú. Y Jesús le contesta algo que a mí me parte el corazón, versículo 50. Dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? No le dijo, a mí le podría haber llamado tantos nombres. Sí. Buenos, malos, Sí, ¿no es cierto? sí. No, le Sí. dijo, amigo, ¿a qué vienes? Yo no sé, hasta el último momento, hasta el último instante, la perseverancia de Jesús con Judas a mí me llama la atención porque, bueno, es la perseverancia que Porque tiene. imagínate vos que si la gracia de Dios, este hombre lo hubiera entendido en forma correcta, capaz que hubiera dicho, amigo, ¿a qué viene? Y podría haber dicho, no sé, estoy buscando a Jesús y se va por Y se otro va lado. por otro lado porque se dio cuenta. Y porque se dio cuenta de la situación en la cual estaba. Pero, viste, la perseverancia de Jesús es... A mí me llena de emoción porque Jesús le dice, amigo, como diciendo, una vez más, yo todavía te quiero, vamos. ¿estás seguro que vas a hacer esto? Y entonces le entrega
y después le viene el remordimiento y ustedes saben qué pasa. Vuelve Judas, tira las piezas de plata. ¿Por qué utilizaste la palabra remordimiento? Bueno, es diferente que arrepentimiento. Ajá. Sí. A ver. Es cuando se da cuenta, porque él creyó que Jesús, yo creo que él creyó que Jesús se iba a librar. Claro. Él dijo, bueno, yo vi todos los milagros que hizo. Yo agarré un poquito de plata, no lo agarré con lo de María, pero bueno, agarré un poco de plata. Jesús va a decir, ve, una legión de ángeles, vengan. Los pongo al peligro, Dios manda a los ángeles y lo mandamos. Y cuando ve que Jesús realmente lo agarran y lo van a matar, no puede creer lo que hizo. Y en ese momento no entiende que la gracia de Dios es suficiente aún para eso. O sea que es la gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Es que remordimiento digo, oh, no puedo creer lo que hice. Arrepentimiento es, ¿será que la gracia de Dios me puede cubrir? Le voy a pedir a Dios que me cubra. Y el remordimiento, el sentimiento de culpa, la carga, lo lleva a cometer una locura, mientras que el arrepentimiento te lleva a la cruz. El Pedro también lo negó a Jesús. Claro. Pero no se colgó. Acá tenemos la soga para... Este fue el delfín de Judas. Él fue y se suicidó. Pedro fue y se convirtió en uno de los más grandes predicadores de la gracia de Dios. Claro. Y los dos lo negaron. Alguien dijo que Judas fue al árbol equivocado. Ay, ¿no? qué hermoso. Que Judas fue, ¿no es cierto?, al árbol donde se quitó la vida, mientras que Pedro fue al árbol donde Cristo fue crucificado y encontró la gracia. Me encanta, nunca había escuchado eso. Se nos está terminando el programa y me voy a quedar aquí con vos porque acá traje una de las balancitas que más me gustan para explicarle a nuestros televidentes que algunos creen que la religión es una cosa que uno dice, bueno, hice algo malo, ahora tengo que hacer algo bueno, a ver si lo puedo convencer a Dios de que me salve. Por ejemplo, si yo hago algo malo, bueno, inclino la balanza. Bueno, ahí se cayó la balanza. Entonces tengo que hacer algo bueno, voy a ayudar un poco a los pobres. Como para equilibrar y balancear mi vida. Pero seguramente voy a volver a hacer otra cosa. Mañana yo vuelvo a equivocarme. Y entonces todo el tiempo tienen ese miedo de que, bueno, no. Y entonces un poquito... Estamos hablando de mí, así que vamos del lado malo. Y así ocurre con mucha gente que vive así. Claro. Pero tanto Pedro como Judas, como todos los discípulos, en realidad ellos fueron destituidos de la gloria de Dios porque se lo abandonaron, y también yo, y también Gustavo, y dice Romanos 3:23, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ninguno calificamos. Por eso necesitamos, dice Romanos, no es que yo puedo poner el dedo acá porque no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Nada. Y entonces, aquí tenemos, porque la gracia de Dios es lo único que puede hacer que la balanza vaya para el lado de la salvación. Y queremos invitarte a ti, que tú también decidas el fin que tuvo Pedro y no el que tuvo Judas. Pedro creyó que la gracia de Dios era suficiente, y en realidad es la extraordinaria perseverancia de Jesús y la extraordinaria gracia de Jesús, que es para todos nosotros, incluyéndote a ti.